Que hoy traje se llama llamados o escogidos. Amén. Decimos o digo, ¿elegimos nosotros a Dios? Esta es la pregunta. ¿Elegimos nosotros a Dios o elegimos nosotros a Dios o fuimos elegidos por Él? Eso les queda ahí para su reflexión. Aunque esta declaración, siempre que se ha hablado de si somos elegidos o si fuimos escogidos o fuimos llamados, siempre esta declaración ha traído como controversia dentro de la iglesia. Amén. Por eso hoy vamos a tratar de entender de una forma más simple, más sencilla, hasta donde Dios nos permita. Pues este tema controversial y extenso, la verdad, no está dentro del propósito de las cosas de Dios. Dios no quiere que nosotros polemicemos ni pongamos en controversia lo que es su palabra. Amén. Bueno, dice, en el mundo, lo vamos a colocar de esta forma. En el mundo hay quienes se eligen. ¿Quiénes son los que se eligen? Aquellos que de pronto están en un grupo de empresa, en un grupo familiar, y siempre haya personas que digan, bueno, ¿quién va a liderar? Esos son el grupo de los que se eligen. Hay otro grupo de los cuales son elegidos. Por ejemplo, cuando llegan las votaciones de un país, cuando se elige para un puesto de autoridad, pero hay otro grupo que es el más importante y que tratemos nosotros de anhelar ese grupo. ¿Cuál es ese grupo? Los elegidos de Dios. Amén. Dice, Dios en su omnisciencia realmente sabe quién es el que lo va a recibir, ¿cierto? Y la palabra dice, somos elegidos. La controversia es ¿por qué? Porque hay gente que dice, bueno, si ya están elegidos, los que no son elegidos, ¿para qué buscar de Dios? Pero realmente Dios en su omnisciencia lo que sabe es quién realmente lo va a recibir a Él como Señor, ¿cierto? Como Salvador. Eso es lo que tiene Dios dentro de su omnisciencia, dentro de su saber. Pero también debemos aceptar que Dios nos escogió inclusive desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer ya fuimos escogidos. Ya, aunque Dios, como les decía, en su omnisciencia sabe quién nos lo va a aceptar. Dice, si me acompañan por favor a la palabra de hoy, está en Juan 15:16. Juan 15:16. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También podemos leer Efesios 1, del 3 al 4, por favor, un complemento de lo que estamos viendo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Realmente, hermanos, elegir, ¿qué es elegir? Elegir es hacer una elección. Y aunque se oiga redundante, es una acción que involucra tomar una decisión. ¿Una decisión de qué? De preferir, de decidirse por algo, escoger algo o escoger a alguien. Por ejemplo, y en forma personal, esto es así como lo estoy diciendo, en forma personal, cuando yo digo quiero ser feliz, yo elijo ser feliz. Pero cuando yo digo quiero, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando la decisión de ser feliz. Es una decisión que elijo, en donde yo decido a quién amar o a quién hacer feliz. Esto también incluye las veces en que elegimos
o tomamos no solamente decisiones buenas, sino también malas decisiones, tal vez no con el ánimo de que esas decisiones que tomamos sean malas. Siempre, por lo menos dentro de nuestra congregación, dentro de los que somos creyentes o ya nos decimos hijos, discípulos y hijos de Dios, siempre tratamos de que las decisiones que tomamos sean para bien. Pero más sin embargo, a pesar de todo, pues a veces tomamos malas decisiones y esas malas decisiones nos pueden traer o nos pueden causar tristeza, nos pueden causar dolor. O cualquier otro sentimiento, cualquiera que sea negativo. Pero es por eso que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor hacia nosotros, fue que envió y permitió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos ser salvos por medio de su sangre. Amén. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para ser nuestro Salvador, para poder que nuestros pecados fueran lavados, para poder que nuestras iniquidades y aflicciones fueran llevadas. Siempre en la palabra aparece que por sus llagas hemos sido sanados, ¿cierto? Pues no lo nombro aquí porque estoy nombrando aflicciones. Dentro de las aflicciones pueden estar todas las circunstancias que de pronto están en contra nuestra, como cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, en fin, toda circunstancia que sea negativa, no porque sí sea negativa, sino porque Dios la permite en nuestra vida para poder que nosotros seamos fortalecidos en Él. Dice, para elegir no se necesita que algo sea probado, o sea, no necesitamos probar de que algo es bueno o que algo es malo, solamente podemos probar, o sea, no probar porque sea bueno o porque sea malo, no como bueno o no como malo, sino que nuestro libre albedrío y teniendo la dirección de lo que Dios puso en nosotros, que es su Santo Espíritu, y que Dios colocó en nuestro corazón, que el que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Ese Espíritu Santo que el Señor ha colocado a nosotros es el que nos permite que nosotros podamos tener el discernimiento, podamos saber qué realmente es bueno y qué realmente es malo. Amén. Entendiendo claro que en cada decisión que nosotros tomemos, de todas maneras, en esa decisión que nosotros tenemos el poder que esa decisión sea correcta o sea incorrecta. Fuimos elegidos no porque seamos más buenos que otros, inclusive si miramos en el mundo exterior, en el mundo, en las personas que están afuera, encontramos personas inclusive tal vez más buenas que nosotros mismos. O sea, no podemos creer que nosotros somos pues los mejores. Hay gente afuera que es mucho mejor que nosotros. La ventaja, por decirlo de alguna manera, es que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, mientras que ellos son buenos solamente porque pues creen que con ser buenos ya tienen el cielo ganado. Amén. Dice, y fuimos elegidos y Dios nos creó con un y para un propósito. Y aunque no entendamos ese proceso en el que Dios nos coloca para cumplir ese propósito, Dios mismo usa esos procesos para que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas. Sin importar lo que Dios tenga para nosotros, debemos poner nuestra mirada solo en Él y aceptar su voluntad, no importa lo que sea. Creemos de que la voluntad del Señor para nosotros siempre será para bien y para bendición. Dios nos escogió para salvación, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos, no por las obras, ni porque seamos buenas personas. Simplemente nos escogió por su soberanía, porque a Él le plació en su infinita misericordia y en su amor escogernos. Amén. Hemos sido elegidos por su gran amor, como les decía, en su infinita misericordia. ¿Pero para qué? ¿Para qué Él nos escogió? ¿Para qué Él nos dio ese amor tan infinito? Para que podamos tener un propósito. Realmente es para que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Tenemos que empezar por conocer al que queremos amar, en este caso nuestro Señor. Y aceptemos y obedezcamos su perfecta voluntad, para así llegar a conocerlo, para verlo, para sentirlo,
por medio de la fe y aprender a escuchar cuando Él nos habla. Amén. Lucas menciona que Jesús eligió a sus 12 discípulos de entre la multitud. Ninguno de ellos, o sea, ninguno de nosotros, en nuestra voluntad, en nuestro querer, nunca hubiéramos buscado y menos aceptar a Dios. ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué lo buscamos? Porque Él mismo fue el que puso en nuestro corazón el buscar de Él, así como dice Lucas. O sea, ninguno de los discípulos fue y le dijo a Jesús: vea, yo quiero ser su discípulo, Señor, tómame en cuenta para ser tu discípulo. No, fue el mismo Jesús que escogió a sus 12 apóstoles. Amén. Eso pues está en Lucas 6:13. La palabra dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, para que se den cuenta que realmente, si no fuera por el amor y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros realmente buscáramos del Señor. Ahora nos remitimos a Hechos 22:14. Amén. Y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios nos eligió para que anunciáramos sus virtudes, para que proclamáramos lo que Él es como Dios, Dios soberano, Dios omnipresente, el Dios poderoso. En Primera de Pedro 2:9, la palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó también para que seamos santos, en Primera de Pedro 1:15-16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, lo dice el Señor. Amén. Y como dice también en Hechos 22:14 que acabamos de leer, también para conocer su voluntad. En Hechos 22:14 dice: escogidos para que conozcamos su voluntad, ¿cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos obedientes, que seamos con su palabra instrumentos útiles para su reino, con la seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amén. Y que nunca, nunca nos abandonará. Esa es una promesa que tenemos en la palabra, que Él estará con nosotros siempre, siempre, sin importar en la situación que estemos, en las pruebas que estemos. Aún así Él nos la haya permitido en nuestras vidas. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Ahora leemos, o sea, este versículo que vamos a leer es sobre esto que les digo, que el Señor, su promesa es de siempre estar con nosotros, ¿cierto? Aunque hay muchas promesas en la Biblia donde Él nos hace partícipes de su presencia en medio nuestro. Amén. Pero leamos Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. También Él nos eligió para que podamos oír su voz, estar atentos a la voz de Dios. Estar atentos a la voz de Dios es algo básico, es algo esencial para nuestras vidas. Jesús mismo lo dijo en Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cada pasaje que estamos leyendo nos confirma lo que el Señor nos prometió, las promesas de Él. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente seguros de escuchar la voz de Dios? Porque a veces pensamos que cuando hablamos de escuchar la voz de Dios,
creemos que todo va a ser literal, como decimos, pero realmente no nos damos cuenta que a veces cuando hacemos o tomamos una decisión y sabemos y vamos con la seguridad de esa decisión, no es porque nosotros tengamos esa seguridad, es porque Dios coloca en nuestro corazón. Esa es una forma de que Dios nos hable, porque cuando Dios, las cosas que nosotros queremos hacer y no se nos dan, es porque realmente Dios sabe que eso no nos va a servir en ese momento, o no es el momento, o no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Yo les digo, hermano, Dios no escoge a los grandes, escoge a los pequeños. Él no escoge a los fuertes, escoge a los débiles. ¿Por qué? Porque la palabra dice que su poder se perfecciona en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y parafraseando 2 de Corintios 12, del 9 al 10, así, hermanos, que gloriémonos en nuestras debilidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando somos débiles, entonces nos hacemos fuertes. Por este motivo, si vemos personajes en la Biblia, vemos cómo escogió Dios a David. ¿Quién era David cuando el Señor lo escogió? Era un pastor, inclusive habla de que de estatura más bien pequeña, era un hombre o un muchacho en ese tiempo, cuando fue escogido, creo que tenía como de unos 17 años más o menos, y cuando fue escogido estaba como pastor de ovejas. ¿Ustedes se imaginan que van a escoger a una persona que sea un pastor de ovejas para nombrarlo rey? Pero antes inclusive de eso, él en su familia era una persona que más bien era como menospreciada, porque cuando el profeta llegó donde el padre de David para preguntar por sus hijos, ni siquiera lo tomó en cuenta, siempre le nombró y le pasó por lista a todos los hijos, pero realmente a David no lo tuvo en cuenta. Mas sin embargo, el Señor puso sus ojos en él, lo escogió, no solamente para ser rey, sino que la palabra también nos dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, no porque una persona sea débil, porque una persona sea pequeña, pequeña no en estatura, sino pequeña de pronto en sus actitudes, en las cosas propias de una persona, Dios no mira la parte física, no mira la parte material nuestra, Él lo que está mirando es nuestro corazón. Amén. Dios también escogió a Moisés. ¿Quién fue Moisés? Al principio, después de que fue recogido por la hermana del faraón, él tuvo una vida, podríamos decir que buena, porque fue criado o fue levantado entre riquezas, ¿cierto? Tuvo una educación, tuvo todo. Pero ¿cuál fue el problema después de eso? Cuando ya él en su corazón empezó a ver que se dio cuenta de qué pueblo venía y empezó a ver que ese pueblo era maltratado, estaba en la esclavitud. Y en uno de esos momentos que tuvo, como se dice, un momento de ira, llamémoslo así, mató inclusive a uno de los egipcios, por lo cual empezaron a perseguirlo. Pero sin embargo, a pesar de eso, cuando él huyó, por haber matado a ese egipcio, él huyó hacia el desierto. Y en el desierto, estuvo tanto tiempo en el desierto, pastoreando cabras, creo que dice la Biblia, ni siquiera con quién iba a hablar, si solamente estaba con los animales. Entonces, esa forma que tenemos nosotros, así como estamos hablando en este momento, de dirigirnos realmente por la falta de práctica de él con quién hablar, prácticamente terminó volviéndose como tartamudo. Sin embargo, mire, Dios lo escogió para libertar su pueblo, Dios lo escogió como el hombre que abrió el mar para poder sacar a su pueblo de la esclavitud, para que pasaran ese mar, para poder salir y huir de lo que era el faraón, para que el faraón no los pudiera alcanzar. Amén. Asimismo, tantos personajes dentro de la Biblia que nos hablan de que fueron escogidos. Sobre todo se ve mucho en lo que es el Antiguo Testamento. Tenemos la historia también de José, tenemos la historia de Esther, tenemos la historia de Gedeón, de tantos personajes que Dios realmente escogió.
Pero también, hermano, ¿a qué quiero llevarlos? A que tengamos la certeza que así como el Señor escogió en el Antiguo Testamento a esas personas, también a nosotros nos ha escogido. También hemos sido llamados, solo que tenemos que poner atención. Muchas veces los llamados no terminan siendo escogidos. ¿Por qué? Porque el ser llamado, Dios puede llamarnos a todos, pero muchas veces en el camino y en el proceso que Él pone en nuestras vidas, realmente llegar a los pasos de Dios, obedecerlo y seguirlo, aunque no parezca, realmente es difícil. Es difícil porque nosotros hemos sido levantados en un mundo lleno de tanta hipocresía, lleno de tantas cosas malas. Aparentemente, de pronto parecían buenas, pero realmente, ¿qué era lo malo cuando estábamos en el mundo? Que no conocíamos de ese Dios que nos andaba buscando para que nuestras vidas cambiaran, de ese Dios que nos sacó de ese lodazal donde andábamos, porque realmente yo podría decir que la mayoría, fuera de aquellos que nacieron dentro de una familia cristiana, los que no tuvimos la oportunidad de nacer dentro de una familia cristiana, llegamos a los pies de Dios y estamos aquí por la gracia y la misericordia de Él, pero todos llegamos aquí con problemas, todos llegamos necesitados, todos buscamos de Dios, primeramente porque Él lo pone en el corazón, pero también por todos los problemas que veníamos cargando. Y como les digo, realmente, hablando de esto, no hay ninguna excusa, no hay nada que podamos poner como pretexto para no buscar de Dios. Él nos busca y pone en nosotros el buscar, pero a veces sacamos tantos pretextos y tantas excusas, a veces nomás para asistir a la iglesia, a veces que porque llueve, que porque no me coge la tarde, porque estoy trabajando. Siempre colocamos a Dios en un segundo lugar, cuando su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. O sea, no tenemos esa magnitud de esa palabra. O sea, buscamos primero las cosas del mundo y luego buscamos de Dios, cuando debemos hacer al contrario. Todo eso nos trae bendición. Todo eso, el buscar de Dios, no necesitamos ni siquiera de pedir nada, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Así que, aunque no tengamos habilidades, porque muchas personas de pronto pensamos que no, pues que yo soy una persona tan sencilla, tan simple, que no tengo ninguna habilidad. ¿Cómo espero que Dios me pueda llamar? Pero es ahí donde de esas personas es que Dios se vale, es de esas personas las que Dios busca, porque en esas personas es que Él se gloria. Amén. Y además de eso, cuando Él nos busca, si nosotros somos personas simples y sencillas, tengan la plena seguridad que Dios en su infinita misericordia, Él nos provee de lo principal, que es su sabiduría. Es más, si nosotros se la pedimos, dice su palabra, que el que quiere sabiduría, se la pida al Señor. ¿Y qué es lo único que nos hace falta para entender las cosas de Dios? Sabiduría. Es lo único que nos hace falta para tener el temor también de Dios. Así que cuando nosotros buscamos a Dios, Él primeramente pone en nosotros esa sabiduría, pone en nosotros habilidades, Él primeramente nos levanta, nos restaura, nos ayuda a que nosotros podamos llegar a sus caminos. Para eso es que nos busca. Amén. Por tanto, no nos demos por vencidos, hermanos, sigamos confiados y con la ayuda del Santo Espíritu y no descuidemos de darle el primer lugar a Dios. Realmente, no sé, entre las personas que estamos aquí, los hermanos, aquellos que nos están viendo por la transmisión, realmente no sé cuál será la situación que estén pasando por estos momentos, Señor. Pero lo único que sí les digo, el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. El Señor nos trajo a este mundo, pero ya nos tenía desde antes de la misma fundación del mundo. Y dentro de ese propósito que tiene para nuestras vidas, nos ponen procesos. Hay algunas personas, como en el caso de Pablo, que realmente lo cambió de una, pero la mayoría de las personas necesitamos esos procesos para poder seguir y ser fieles a Dios. Todos hemos tenido momentos de desánimo. A veces los problemas mismos
nos llevan a desanimarnos, como hay momentos en que la situación en nuestras vidas se pone tan difícil, pero realmente es por la falta de esa fe en Dios. Entonces, cuando la situación se nos pone difícil, tendemos a desanimarnos, a decir, bueno, hasta aquí llegamos, o como coloquialmente dice la gente, no, ya voy a tirar la toalla, voy a colgar los guayos, ¿cierto? Porque ya las fuerzas físicas no dan para más. Pero si nosotros nos acercamos a Dios como Él quiere que nos acerquemos, si aceptamos ese hecho de ser escogidos, en la prédica pasada hablamos del espíritu de adopción de Dios como hijos. Si nosotros aceptamos, si nosotros recibimos ese espíritu de adopción como hijos, realmente no habrá circunstancia, no habrá prueba que pueda con nosotros. Pueda que no, nosotros como seres humanos, cuando tenemos una prueba, por decir, de enfermedad, un diagnóstico que sea malo, que realmente ponga a las personas en una situación de ser desahuciadas, entonces nosotros creemos que no, es que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escuchó. No, el propósito de Él tal vez en esa persona ya llega a su fin, y el propósito que tenía para Él ya hasta ahí llega. Pero como dice Pablo, el morir para nosotros es ganancia. O sea, no importa si por la enfermedad o no importa que por el momento en que ya estamos, Dios nos levante, nos lleve, siempre, siempre será ganancia para nosotros. Debe ser hermoso uno terminar sus días y saber que va a estar en la presencia del Señor. Amén. Así que nosotros, la verdad, caminamos es por fe, en la fe del Señor. Las personas del Antiguo Testamento no solamente fueron llamadas, también fueron escogidas. Y nosotros no seamos solamente llamados, aprendamos como les dije, a aceptar ese espíritu de adopción de Dios para poder seguir en ese proceso, no importa que sea difícil. Nosotros hemos sido escogidos, hermanos, y no podemos ni debemos renunciar al contrario, no debemos renunciar, al contrario, aferrarnos más, estar más en comunión y buscar más de Dios. Si vemos en Lucas 21, 28, dice esta palabra, bueno, ahora les explico, pero dice la palabra, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, porque Cristo viene pronto. Entendemos que esta palabra realmente fue dada para el tiempo final, pero también podríamos aplicarlas para este tema del que estamos hablando, ¿cierto? Para nuestras vidas, porque cuando todas esas pruebas, cuando todas esas circunstancias empiecen a suceder en nuestra vida, no es el final, es el propósito de Dios cumpliéndose en nosotros, a través de un proceso, a través de una circunstancia. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras vidas, para prepararnos para la venida del Señor. Entonces, ahí cuando el Señor venga, cuando el Señor nos tome, nos lleve, ahí nos vamos a dar cuenta y veremos físicamente la redención que el Señor trajo a nuestras vidas. Amén. Así que glorifiquemos y gocémonos en nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos ahora a Efesios 1, 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire tantos versículos en el que habla sobre la adopción, el de aceptar al Señor en la adopción que nos dio como hijos, ¿cierto? Y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además habla de las bendiciones, y Pablo en esta parte de Efesios,
Él dice que todas las bendiciones vienen a nosotros de acuerdo al plan eterno y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nos bendice con una bendición espiritual. Estas bendiciones no llegan a nosotros porque seamos buenos, porque seamos más buenos los unos que los otros. No, simplemente porque a Dios le place. Y no es cosa que Dios lo haya pensado en el último momento. Todo esto que Dios tiene para nosotros, Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Y por esto por todas estas cosas de las que hemos hablado aquí, es que por eso es que la humanidad nos aborrece. El mundo de allá no entiende lo que nosotros aquí hablamos. Para ellos es una locura el que Dios tenga un propósito en nuestras vidas y que nosotros nos apeguemos a ese propósito, que aceptemos esos procesos que Dios coloca en nuestras vidas sin importar el proceso que sea. Amén. Pablo, en estos versículos, Pablo muestra cuál es la base de esa elección. Ahí dice que según nos escogió a Él, nos escogió en Él. Cuando Dios nos insertó en su plan soberano, Él sabía que no merecíamos ser incluidos. Ninguno merecíamos la gracia de salvación, ninguno. Solo a Él le plació y por amor a Él mismo y a su palabra. Pero Cristo se comprometió. ¿Por qué tenemos la salvación? Porque hubo quien pagara la deuda de nuestros pecados. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En esa forma entendemos que hemos sido entonces elegidos por Dios. De no haber sido por Jesucristo, nunca podríamos tener esa esperanza de salvación. Jesús quiere que hallemos la vida en Él, que hallemos el camino. Por algo Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que quiere, que nosotros nos apeguemos a Él, que nos unamos a Él, que seamos parte de Él para poder tener la salvación en Él. Ya para terminar, realmente había una parte que, en la parte de la palabra que leí de redención, aunque nosotros aquí en la iglesia pues hemos oído mucho la explicación de lo que realmente es la redención, pero me dio por buscarla, ¿cierto? Y resulta que encontré en una parte que decía que la redención es un término que se refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo con su pasión, sufrimiento y su fallecimiento. Hasta ahí llega la definición. Pero ¿dónde quedó la resurrección? Si realmente nuestra esperanza la pusiéramos en esto que esta persona escribió, no tendríamos esperanza ninguna, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que el Señor resucitó y que un día también nosotros resucitaremos con Él y para Él. Amén. Hermanos, doy gracias a Dios por la palabra, espero que haya sido de edificación. Si de pronto hay alguna duda o algo, en una parte me pueden preguntar. Amén. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la palabra que tú has colocado, Señor, en mi corazón y has colocado en mi boca, Señor. Espero, Padre, que sea edificante, Señor, para los hermanos que la escucharon, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, en esta noche pongo en tus manos, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Salimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Amén. Muchas gracias.